Hola, soy la maestra Ivonne Penagos Márquez. Me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación en la materia didáctica contemporánea impartida por el doctor Amílcar Pérez Cañaveral. Hola, audiencia. El siguiente streaming es con base a dos preguntas. ¿Qué aprende el ser humano y cómo aprende el ser humano? El proceso de enseñanza-aprendizaje se construye en una necesidad para determinar los procesos que quiera el humano. Cómo el ser humano adquiere ese conocimiento que los docentes utilizan en su formación dentro del aula como factor fundamental para formar docentes investigadores, docentes capaces de desarrollar sus resultados en una sociedad y docentes en el medio de la educación. Basándonos en teorías del aprendizaje para la formación de un docente, en la enseñanza y aprendizaje, en la construcción interna de las personas como sujeto o individuales. Para ello, entender cómo es ese proceso, cómo se aprende, cómo se adquiere ese aprendizaje. En base a las teorías que voy a hablar, tenemos que aprender los conceptos pedagógicos que nos permitan aprender cómo el sistema educativo actual está y cómo implementar metodologías actuales en cuanto a innovación o cosas más acordes que hoy requiere una sociedad. Quisiera hablar un poco que la educación tiene su origen en la edad primitiva, donde solo se aprendía de padres e hijos, hijos a padres. Ahora, con estas corrientes, la transmisión del conocimiento crecen nuevas teorías desde Grecia y Roma, el pensamiento pedagógico, el sistema educativo se basa en filosofías como aportaciones como la psicología, la sociología, la antropología y la sociología. Estas pretenden que la educación sea integral en su dimensión como personas. Hablemos pues que las teorías del aprendizaje son aquellos procesos mediante los cuales el humano aprende. Explicar cómo el sujeto accede a ese conocimiento para elaborar estrategias de enseñanza. Una de las teorías, como el conductivismo, nos habla cómo el ser humano se relaciona con estímulos y respuestas desde su entorno. El enfoque de este aprendizaje es con base a la repetición de patrones de conductas hasta que estos se realizan de manera autónoma. Realizar una evaluación de esta es un proceso con nivel de complejidad. Y otra teoría, por ejemplo, tenemos el conductismo, donde nos habla con Piaget que el aprendizaje se promueve con el pensamiento, donde se estimulan esos conocimientos y los aprendizajes de la comprensión lectora, escritora, oral. Es darle solución a los problemas que tengan razonándolos en una situación activa del alumno, donde creemos ambientes donde el alumno crea esas conexiones previamente de lo que aprende. Otra teoría, como el constructivismo, nos habla donde el aprendizaje vamos construyendo esos saberes, en donde nos vamos relacionando con esas experiencias, donde le damos un aprendizaje significativo, como una creación de conceptos en el control del estudiante y potencializar esas habilidades que éste tiene. Al comparar un poco estas teorías, cómo son los procesos de construcción del conocimiento, nos centramos en la atención en donde dependen muchos factores del aprendizaje. ¿Qué aportan estas teorías y cómo se aprende y cómo permiten tomar decisiones en ese proceso, en el desarrollo, donde un docente que necesita tener diseños en su aula? La educación hoy pretende poner en el centro al alumno, hablando de la taxonomía de Bloom, en donde establece tres dimensiones: lo afectivo, lo psicomotor y lo cognitivo. Este aprendizaje depende de la adquisición de las habilidades en que se tome. Uno de ellos es muy importante que hoy juega, es la motivación. La motivación es fundamental en las aulas, más que se conoce esto de las cuestiones de las emociones y la neurociencia. La dimensión objetiva que se conoce en cuanto a la salud emocional es importante la dimensión afectiva, en el cual el crecimiento es el crecimiento personal de una conciencia
de una actitud del ser humano. Esto lo manejan en niveles, desde la recepción, la respuesta, la valoración, una organización y caracterización de lo que es el comportamiento del ser humano que donde nos van construyendo. La dimensión psicomotora es donde las habilidades psicomotrices, en donde el sujeto toma conciencia de lo que se está realizando y cómo lo va a interiorizar y exteriorizar en la sociedad por medio de las conductas. La dimensión cognitiva nos habla sobre la comprensión de cualquier tema en el cual el sujeto capta, lo recuerda y después lo asume a su necesidad interpretarlo. El sistema educativo, pues, hoy tiene como objetivo principalmente facilitar ese desarrollo a personas profesionales y que estos, al tener el aprendizaje, lo integren en su vida social y en su campo laboral, en su campo económico, cultural y social, en donde crezca, sea feliz y contribuya a esta sociedad. Los entornos laborales que hoy se presentan son esos aprendizajes cognitivos globales donde hay un reto en donde el joven necesita un campo laboral sano en donde él pueda desarrollar esas habilidades de las que aprendieron en creatividad e innovación. Las empresas hoy dominan estas áreas y necesitan tener jóvenes que dominen estas áreas y que puedan desenvolverse. Un modelo de conciencia actual es conocido en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado mucho. Se ha ajustado todas estas nuevas demandas que la sociedad requiere, en general en lo laboral. Así pues, la pieza clave de este cambio de paradigmas es donde el docente debemos saber que el aprendizaje es para la vida, es importante actualizarse, innovar y centrarnos en el desarrollo de competencias en donde el alumno pueda desarrollarse un cambio metodológico que pretenda poner la enseñanza y el aprendizaje que sí sea redituable, en donde el docente entonces es el que organiza esos entornos de aprendizaje y guía a ese alumno en su proceso, es orientador y también es titular. ¿Qué son las competencias? Pues son donde el alumno tiene que ir combinando esas habilidades, esas aptitudes, esas responsabilidades en donde refleje ese programa, en el programa educativo, en donde sea capaz de representarlo, de darlo, donde debe manifestarlo. Las metodologías. Hoy, ¿cómo se lleva esas herramientas didácticas en el docente para mejorar la capacidad o el emprendimiento? El docente debe utilizar materiales que no solo sea escuchar a un docente. Esas herramientas es el docente, que no sea un instrumento nada más, sino que no evaluemos solo cuantitativa, sino el proceso, en su proceso día a día, para mejorar desde la evaluación diagnóstica. Hoy las plataformas son unas de las herramientas principales en donde el docente puede utilizarla para una evaluación. Son óptimas hoy las herramientas en donde el docente se ha dispuesto a las habilidades necesarias para aprender el conocimiento y ver cómo éste está dando resultados y también reforzarlo, cómo aprovechar esta capacidad que tiene nuestro cerebro en las herramientas cognitivas que sean óptimas en el proceso de formación, en donde se facilite en estos modelos donde el alumno eh, crea imágenes mentales y vuelvo a repetir las motivaciones. La motivación es donde estimule y el conductismo es una de las partes principales donde se crea un aprendizaje significativo, donde el docente sea ese apoyo, ese tutor, ese que a menudo donde el alumno note que el alumno tenga una situación, el docente pueda reforzarlo. A modo de conclusión, el sistema educativo ha sufrido muchos cambios. Es adaptarse a metodologías que propongan al alumno desarrolle sus habilidades, las competencias y sea el centro de ese aprendizaje que hoy se requiera. No solo ha de valorar y transformar una forma cuantitativa,
sino en forma de evaluar constantemente, pero que sea de construir en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en forma gradual y a su ritmo. Concluyo donde el aprendizaje nunca cansa a la mente. La educación es el aprendizaje de hechos en el entendimiento de la mente para pensar, lo dice Albert Einstein. Muchas gracias, amable audiencia. Agradezco de su tiempo. Buena tarde.